Era domingo por la noche. Masa terminó de lavar los platos, limpió la estufa y exhaló. Bueno, ya está, mañana puedes planchar la camisa de tu marido. Vitia tiene un gran jefe, el editor de una revista muy conocida en la ciudad. Siempre tiene que estar bien vestido. A Masa no le importó en absoluto el hecho de que 2 docenas de mujeres hermosas trabajen bajo su liderazgo. A través de un soltero, Víctor solo la ama a ella. Planchó las mangas de su camisa y recordó que se conocieron en una fiesta de estudiantes. Masa estaba entonces en el 5º año de la Facultad de Periodismo, junto con su amiga, accidentalmente. Había empresas donde celebraban algún tipo de festividad, algo así como el Día de Todos los Santos. En general una reunión incomprensible, pero todos se divirtieron mucho. Pequeña discoteca con un programa entretenido. En algún momento Masa notó que un chico desconocido la estaba mirando. Ella inmediatamente no dejó de contárselo a un amigo. Oh, este es Stepanov, que silbó sorprendido, el propio Stepanov se está divirtiendo aquí con nosotros. Dígame quién es Stepanov, arqueó las cejas con desconcierto. Bueno, amigo de su pueblo, se rió. Este es Víctor Stepanov, un periodista. Señor, ¿recuerda esto? Artículos en el periódico. La profesora nos dio como ejemplo los titulares de sus artículos, y Masa recordó al mismo Stepanov y miró al hombre con interés. Él, al notar su mirada, inmediatamente se acercó a ellos, se acercó, sonrió, los invitó a baile, y todo empezó a cambiar para ellos desde esa noche. Al principio, Masa es interesante, hablé con él por puro interés profesional. En realidad, Víctor era un muy buen periodista y dio muchos consejos prácticos y comprensibles sobre cómo hacerlo. Para entrevistar a Iosif, y entonces su corazón empezó a latir ansiosamente. Sin embargo, se dio cuenta de que estaba perdidamente enamorada de Víctor y el brillo de sus ojos reveló un claro interés en Masa. Unos meses más tarde, Víctor le presentó a la niña a su madre, Irina Eduardovna, que era dura e ingeniosa. La mujer parecía evaluativa, como si fuera una radiografía. Quemó la primera reunión con cada vez más silencio, solo de vez en cuando le hacía preguntas a Masa sobre quién era ella, sus padres, dónde estudiaban, pero Masa pasó con éxito este tipo de preguntas. Entrevista, por supuesto, al enterarse de que los padres de Masa murieron en un accidente aéreo, la mujer negó con la cabeza y frunció los labios, pero al darse cuenta de lo que estaba sucedió cuando la niña ya estaba estudiando en la universidad, incluso suspiró con simpatía. Y cuando supo que Masa vive en un apartamento de 3 habitaciones en el centro de la ciudad, sonrió con aprobación. Una chica buena y educada, ¿no crees? Querida, competirás con mi hijo, por si acaso. Irina Eduardovna te pidió que simplemente te rieses de Masa, no yo, el competidor de Vitia, sobre todo porque a mí me interesa más el fotoperiodismo. Bueno, sí, la mujer asintió después de conocerse. Masa, parece que se quedó con un doble sentimiento. Acabamos de hablar con Irina Eduardovna. ¿Qué tal? Como si estuviera haciendo un examen y como si hubiera aprobado. Mi madre se reía y luego Víctor, cuando caminaban por la ciudad de noche, Arabella frente a ella como una colegiala. Bueno, le confesé un poco a Masa, se me olvidó decírtelo. Esto fue ex juez durante 2 años, jubilada para un merecido descanso. Debo advertirte, murmuré. Masa sonrió, pero en general me agradó tu madre, se ve que ama mucho a su hijo. No puedo darle mi tesoro a nadie tan fácilmente. Víctor se rió. Y le gustaste, eso es un hecho, ya verás, volveréis a ser amigos. Pero ella e Irina Eduardovna nunca se hicieron amigas, pero en el matrimonio la mujer de alguna manera se volvió más suave e incluso llamó a Masa su hija solo una vez, aunque hubo un momento en el que le habló casi maternalmente a la niña, pero Masa no quería recordar eso ahora. Masa y Víctor se casaron justo después de que la niña se graduara de la universidad y luego ella consiguió un trabajo como fotoperiodista para la revista, la mejor y más famosa revista. Víctor incluso bromeó diciendo que su esposa había saltado frente a él, y algo así. Meses después llegó a esa misma revista. Al principio trabajó como editor de arte y un año después la dirección de la editorial lo nombró responsable bajo la dirección de su marido Masa. Fue fácil trabajar,
Fueron juntos a la redacción y regresaron a casa. Y en casa solo hablaban de trabajo y eso no le molestaba, al contrario, siempre tenían algo de qué hablar y discutir. No se peleaban, solo discutían. Masa resultó ser mucho periodista inteligente, pero todo cambió cuando, en el tercer mes de embarazo, el médico le dijo que tenía que elegir, que el embarazo era complicado. Existe amenaza de aborto espontáneo, es necesario ir al hospital y estar constantemente bajo nuestra supervisión, anunció el médico en una de las consultas. ¿Cómo puedo irme a la cama, Masa? Tengo trabajo para mañana, semana, está prevista una sesión de fotos con un filántropo capitalino en un orfanato, los niños ya saben que vendrán revistas a fotografiarlos, así que elige a tu hijo o las impresiones momentáneas de los hijos de otras personas, decidió mi hijo Masa. Sí, entendió que Vitya estaría insatisfecho. Pero que podía hacer al final era su hijo. También. Víctor sorprendentemente tomó esta información con calma y también la regañó por dudar. Busquemos a quién enviar, qué estupidez, dijo, pero al menos Nastia, su amiga Nastia también trabajaba en la misma revista, Masa logró ganársela. Un trabajo cuando Víctor se convirtió en editor en jefe sí, no había nada de qué preocuparse, pero a Masa le molestaba un poco que proyectos tan grandes pasaran por alto, pero el niño estaba en el hospital en primer lugar. En la cama casi constantemente y a veces era insoportable, pero sabía para qué era todo, por el bien de su hija. Dijeron los médicos. Que tienen una niña dulce, ¿cuánto tiempo tendré que quedarme aquí? Preguntó a los médicos, déjenme ir a casa, al menos por una semana, extraño a mi marido, solo levantaron la mano para saber con qué marido, y al menos la semana le prohibió a Masa levantarse. Ella está acostada y no parece incapacitada, pero no puede levantarse, me hubiera vuelto completamente loco si Víctor no la hubiera visitado después del trabajo, a veces Irina. Eduardovna Nastia entró corriendo y todos repitieron unánimemente lo exitosa que fue Masa, una soldadita de juguete, y a las semanas, a pesar de todos los esfuerzos de los médicos, Masa se resistió. Irreparable, empezó a sangrar y tuvo que someterse a una cesárea de urgencia. Masa nunca olvidará ese momento en el que estaba acostada en la mesa bajo anestesia epidural y los médicos le excavaban el vientre y luego le sacaron algo pequeño, diminuto, a ella. Estaba viva, susurró Masa al darse cuenta que la enfermera se llevaba a su hija a algún lado. ¿Por qué no grita porque aún es pequeña? El cirujano respondió mucho, está viva, no te preocupes, ahora la meterán adentro. Una cuna y allí seguirá creciendo. ¿Y tú te quedas callada? Masa durmió casi un día después de la operación. Cuando recuperé el sentido, traté de levantarme e inmediatamente grité de dolor, una enfermera vino corriendo y regañemos, ¿por qué saltas como una cabra? Haciendo, susurró Masa entre lágrimas, sinceramente, seré sincera, pesa, pero ¿qué pasa cuando nació pesando gramos muy prematura, pero larga vida? Cálmate, tenemos buenos médicos en el departamento de bebés prematuros que te dejan. Niña y Vitya sabe por qué es tu marido quien sabe que hoy estaba deseando verte sí, no lo dejaron entrar sin visitarte ahora mañana por la noche vendrá querido. Como te ama, estaba tan preocupado por ti, por su hija, nada saldrá bien, verás al día siguiente Víctor vino a más así, no solo, pero con su madre Irina Eduardovna era más oscura que una nube. Ella simplemente suspiró y sacudió la cabeza. Víctor calmó a Masa y dijo que su niña definitivamente sobreviviría, llamémosla Masa, susurró Verochka, secándose las lágrimas. Querías a Julia, qué sorprendida estaba su madre, respondió Víctor con firmeza. Verochka Vitya, también pensé que deberíamos bautizarla aquí, dicen que podemos llamar al sacerdote, tal vez Dios ayude a nuestro bebé. Él traicionará la fuerza para hacer frente. Encogámonos de hombros Víctor no, bueno, realmente le diste tu voz a Irina Eduardovna. ¿Qué clase de Cristina podría haber ahora? El niño es muy prematuro y no puedes acudir a él para no molestar. Y llamarás a papá y porque ustedes dos, personas educadas, deberían entender que esto es un gran riesgo, pero el nombre es Masa, respondió tímidamente,
eso no es lo que quise decir, exclamó Irina Eduardovna. El riesgo es enorme que este niño en general pueda simplemente piensa, solo medio kilo no es nada, medio kilo son gramos. Objetó Masa. Es una pequeña diferencia. Ahora es tan grande como la palma de tu mano, Masa, pensarás qué clase de niño será, aunque lo dejen ciego, podría estar sordo con parálisis cerebral, incluso lo es. Da miedo imaginar a los niños. Deja de volverte loco, no necesitas a este niño, mejor escribe una negativa y listo. Masa y Víctor miraron horrorizados a la madre, ella decía, esta es mi hija. Masa respondió con calma y firmeza, y la llevaré de todos modos. Mamá, realmente estás diciendo algo mal, murmuró Víctor, ¿cómo es posible? Nuestra hija está luchando por su vida allí, ¿y tú? Perdóname, recuperé el sentido. Irina Eduardovna, no sé de qué estoy hablando, pero esperemos que sí, vale Vitenka, vamos. Ya estaban en la salida cuando Masa llamó a su marido. ¿Porque te enteraste del sacerdote en el correo y paga lo que necesites allí? Por supuesto querida, no te preocupes, estaré de acuerdo con todo. Musa sintió en respuesta. Se fueron y Masa cayó en una especie de oscuridad, estaba muy cansada. Al día siguiente Víctor no pudo. No vino a ella, tenía mucho trabajo que hacer, dijo, y no la dejaron entrar, lo prometieron, pero aún así no la dejaron entrar. Masa salió lentamente de la habitación y decidió preguntar ella misma por el sacerdote. Sí, la enfermera asintió y por alguna razón bajó la vista, pronto invitaremos al sacerdote. Mientras tanto, ve a descansar. Y a la mañana siguiente se enteró de lo peor, vino el médico y dijo que el corazón de su niña se detuvo, era de esperarse, muy bajo peso, solo semanas. Los órganos aún no están formados, explicó. Que sucede así, entienden, no somos dioses. Masa solo lloró, sí, entendió todo y esperó hasta el final a que su niña sobreviviera, pero no ocurrió el milagro. Su corazón se rompió de dolor cuando se dio cuenta de que nunca vio a su hija con vida. En ese momento no me dejaron entrar al quirófano, apenas recordaba cómo la enfermera me sacó un bulto rojo, tu querida niña, nunca la abrazó contra su pecho y nunca más podría volver a hacerlo y no lo hicieron. Quería mostrarla muerta, los médicos dijeron que el auto no estaba permitido, era doloroso mirarla y el vacío la destrozaba por dentro. Masa pasó el resto de los días en el hospital como en una niebla, durmió. Vino Víctor y Irina Eduardovna, ambos también estaban sinceramente preocupados. Masa se sorprendió entonces, ¿cómo puede una suegra estar sinceramente atenta, hija? Todo saldrá bien. Dijo, acarició la cabeza de su hija, tal como decía su madre, y han pasado 6 años desde entonces. Masa estaba muy molesta por la pérdida de su hijo, pues nunca le permitieron despedirse de ella cuando le dieron el alta. Ya había enterrado a su hija mientras sollozaba en la pequeña colina del cementerio de la ciudad donde después de mucha persuasión la trajo su marido, Irina Eduardovna, también estaba a su lado con cara de piedra, nada. Solo dijo mientras salían del cementerio, y como desconsolada, Masa ya no pudo dar a luz, hubo complicaciones después de ese embarazo. Masa vivía su dolor día tras día y no podía recobrar el sentido. Quería volver a su profesión, pero como si se le hubiera quemado una bombilla por dentro, sus manos seguían cayendo y encontraba ángulos más interesantes, todos sus héroes parecían sin rostro. A ella, al final, Víctor, mirando el trabajo fallido de su esposa, le ofreció irse, quedarse en casa, hacer las tareas del hogar, dijo y Masa estuvo de acuerdo. Vivían en el departamento de sus difuntos padres, donde ella pasó toda su infancia. Casas y paredes ayudan, ella se dedicaba a las tareas del hogar, lavar ropa, ordenar, limpiar. Al ir a la tienda, los sueños de una carrera se derrumbaron y Masa no se preocupó, ahora vivía solo para la carrera de su esposo y Víctor era un verdadero profesional. La revista bajo su liderazgo se hizo aún más popular en la ciudad de Nastia, a quien ocasionalmente visitaba un amigo. Ella, hablé sobre los temas en la redacción. Masa escuchó atentamente y, sobre todo, estaba interesada en cómo Víctor está a cargo. Víctor es el mejor editor. Nastia sonrió. Masa, por suerte para ti y tu esposo. Sé que Masa asintió con la cabeza. Se alegró de saber que Villa está bien.
Y hubo otras cosas que me hicieron feliz durante todos estos años. Víctor nunca le dio motivos para estar celoso. Aunque trabajaba casi en la plantación de frambuesas, hay tantas chicas hermosas en la redacción y él solo mira a Masa y corre a casa por la noche. Por supuesto que llegó tarde, pero eso no es nada. Masa entendió que en la redacción había horarios de trabajo irregulares, ya fueran reuniones o presentaciones y luego enviar la revista a imprimir, y también estaba muy agradecida con su marido después de ese embarazo fallido. Niños sí, los médicos tenían razón, pero él la convenció de que estaban bien juntos. Irina Eduardovna, cuando vino a visitarlos, dijo lo afortunado que era su hijo de tener una esposa tan cariñosa, pero aún así se comunicaba con Masa de una manera más formal que familiar. Su suegro era un extraño para ella, ¿qué puede hacer ella? Todo está bien en el mundo. Y esto es lo principal, ese domingo por la noche, la propia Masa no se dio cuenta de cómo planchaba la camisa de Villa. Luego el traje, varias sábanas a la vez. Se estremeció como si hubiera despertado de sus recuerdos. Víctor sacó su celular y alzó las cejas sorprendido. Mamá dijo algo tan tarde que lo dijo en voz alta y se acercó el teléfono a la oreja. Sí, hola que sí. Puedo leer algo de confusión en los rostros de Víctor y Masa se dio cuenta. Ella estaba sorprendida, pero se sorprendió aún más cuando su esposo le hizo un gesto con la mano. Le dijo, hablaré con mi madre y fue al baño. Por lo general, Masa no escuchaba las conversaciones de Víctor, sino su curiosidad. Llegó hasta ella. ¿Por qué su suegra llama tan tarde y no la escucha? Abrió la puerta del baño e inclinó la cabeza. Víctor abrió el grifo, por lo que era difícil entender lo que el hijo le decía a su madre, pero Masa escuchó. Dijiste que todos los problemas venían del baño otra vez. Masa se puso tensa. ¿Qué tipo de problemas tiene? No lo sé, es extraño, de hecho, lo tienen con su marido, no hay secretos el uno para el otro y cuanto se necesita. Se volvió a escuchar la voz de Víctor. ¿Qué clase de tontería? Tal vez este no sea mi hijo y susurró algo cálidamente. Masa podría no escuchó, pero eso fue suficiente para ella, se quedó helada de horror cuando Víctor lo hizo. El niño quiere decir que después de todo le está engañando, le estaba hablando. Claramente no está con su madre, pero ella es una idiota, usa lentes color rosa y vive como un bendito con plena confianza en que su esposo la ama a ella y a él. En algún lugar del costado atrapé a un niño con las piernas de algodón. Masa regresó a la habitación. No podía creer lo que acababa de escuchar, pero Víctor dijo esta frase, mi hijo lo duda mucho, pero todo esto es secundario, lo principal. La cosa es que la engañó. El primer impulso de Masa fue armar un escándalo con su marido nada más salir del baño. ¿Pero qué supuestamente le presentará a ella? Sí, él aparecerá y comenzará a convencerla de que jure y luego se esconda y luego Masa definitivamente nunca sabrá la verdad, tenemos que pensar en otra cosa. Víctor salió del baño, luciendo perdido, dijo que se iba a la cama, besó a Masa y desapareció en la habitación. Para ti mañana, como de costumbre. Alazán Masa le preguntó con sorprendente calma que no. Porque necesitaba pasar a ver a su madre, llamar, tratando de parecer indiferente, preguntó Masa antes de que se acabara la medicina, pidió que le dieran una. Masa simplemente tocó la bocina en respuesta toda la noche. Ella yacía escuchando los sollozos medidos de su marido dormido y él no se avergüenza en absoluto, pero por otro lado, ¿qué quería ella? Él es un hombre sano, necesita procreación, ella tiene defectos. Masa sollozó suavemente, sintiendo pena. Para ella, pero es posible que si tuviera otro hijo allí, hubiera nacido un hijo, entonces le habría dicho que al menos habría sido más honesto, pero se acuesta con ella, vive bajo el mismo techo y se sumerge en acostarse con otra. Qué asco quedarse dormido ya. Masa decidió seguir a su marido mañana para ver a dónde iría temprano en la mañana, a las 7:30. Víctor cerró la puerta, Masa inmediatamente se quitó el delantal y saltó al pasillo, por lo que fuera del apartamento no había ningún plan como tal, fue solo una completa improvisación, por lo que en una camioneta gris literalmente saltó al auto del primer taxista. Ella le encontró,
Él no entiende, preguntó bruscamente Masa. ¿Por qué no confías en un marido incomprensible? Masa no dijo nada. Masa no respondió nada. Ella solo miró el auto de Víctor que iba adelante. Masa se dio cuenta de que se iban para el lado opuesto de la ciudad. Definitivamente ya no es para su madre. Irina Eduardovna vive en el vecindario y ya cruzaron el río. Pronto el auto de Víctor se detuvo en un pequeño parque. Masa le pidió al conductor que condujera muy despacio y luego vio que Víctor se acercaba a un joven chica y habló con ella durante 2 minutos, le puso un sobre en las manos y se alejó, le entregó el dinero a su amante. Masa pensó enojada en su hijo, se enojó y luego lloró. Oye cariño, ¿por qué el anciano conductor te toca ligeramente con su mano? ¿Por qué derramas lágrimas sobre su hombro? Aún no está claro nada, pero tu esposo conoció a una chica, pero no parece que tengan una relación, solo le entregó una especie de sobre. Quizás ella lo presionó con algo y es rogando dinero. No lo pensaste, incluso si Masa sollozaba. Entiendo completamente por qué su hijo se rascó la nuca, hombre, pero luego debes preguntar sobre esto directamente y no sollozar y mirarlo. Tienes razón, suspiró Masa, secándose la cara mojada con lágrimas. Lo haré, pero en casa decidió actuar de otra manera. Necesito preguntarle a Nastia si sabe que tal vez hay algunos chismes sobre su marido en el trabajo y no quiere decirle simplemente a qué tipo de amante le llamó la atención su amiga Masa. No, por supuesto, ni siquiera nadie. Lo pensé. Vitia solo te ama. Estaban sentados en un café cerca del editor. Masa llamó a una amiga durante el almuerzo para preguntarle directamente sobre todo sobre el encuentro de su esposo con un extraño. Decidió no contarlo todavía. ¿Y si Vitia realmente se metiera en algo? Una especie de mala historia y ella simplemente le tendería una trampa contándole lo que vio. ¿Y se te podrían haber ocurrido esos pensamientos? Nastia. Víctor se sorprendió, como una pared, ningún encanto femenino funciona en él. Hay chicas que lo miran, pero él nunca escucha, nunca le sonríe ambiguamente a nadie. Víctor es muy decente. No deberías tener esto, ¿y de dónde diablos lo sacaste? No te conozco, no conozco estos pensamientos. Tal vez se sentía como si fueran los hombros de Masa, probablemente solo se sentía cálido, le aseguró su amiga y eso calmó un poco a Masa. Pero entonces, ¿qué era ese extraño en el parque, y esa conversación que escuchó en el baño sobre ese niño? Dijo. Estos pensamientos todavía molestaban a Masa, pero decidió permanecer en silencio por ahora. El tiempo dirá qué sucederá a continuación. Ella simplemente mirará. Pasó una semana y todo parecía no haber cambiado. Cenar para su marido y deshacerse de todas las preocupaciones y pensamientos que la habían estado atormentando todo este tiempo. Parecía haber caído en una especie de abismo, se quedó dormida en un momento y se despertó tarde en la noche. Ventanas sin cortinas, las luces de las farolas brillaban en la habitación. Masa incluso cerró los ojos y se estiró. Ella miró a su alrededor alarmada. ¿Y dónde está Vitia? Afuera ya era de noche, estaba a punto de levantarse, pero de repente escuchó la voz de su marido proveniente del pasillo. Él hablaba por teléfono en voz baja, pero todo se escuchó perfectamente. Sí, fue creado. Estaba mirando. Masa inmediatamente fingió estar dormida y escuchó con todos sus oídos. No entiendo cómo logró reconocer la histeria en la pared. Tú y yo ya hemos hablado. Trabajo, nada cambiará, como nos conocimos contigo, será lo mismo, y más así. Acabo de ver suficientes series de televisión estúpidas. Sí, también estoy sentado en casa sufriendo de inactividad, así que inventé una historia. De nada. Ella no sabe de nosotros y no se enterará. Mientras que mi amada sabes que todavía no puedo divorciarme de ella, necesito que registre su apartamento a mi nombre. No. Por supuesto, puedo comprarte uno nuevo. Y yo, pero es esa cantidad de dinero, ¿por qué desperdiciar cuando hay tal opción cerca? Víctor guardó silencio y miró dentro de la habitación, asegurándose de que su esposa estuviera durmiendo tranquilamente.
cerró las puertas con más fuerza y continuó la conversación en silencio, y Masa, al abrir los ojos escuchó lo que decía su marido y se horrorizó. Resulta que todos estos años vivió con un monstruo. Ya estuve de acuerdo con el médico. Sí, hay medicina. Él se lo dio, ya lo estoy mezclando en su té, poco a poco, y ahora está durmiendo. Al parecer la medicina ya está haciendo efecto y se desahogó con su jefe porque la medicina empezó a hacer efecto. Empiezo a tener problemas con la cabeza, veo todo tipo de histeria. Y ahí está en la bolsa, exigiré un examen y la declaran loca. Nastia, no te preocupes, luego la encerrarán a salvo en la clínica. Se quedó en silencio durante algo mientras escuchaba y luego sonreía. Sí, lo inventé todo, tengo talento. Víctor dijo algo más, no, ni siquiera habló, pero ronroneó con su amante. El hecho de que él le estuviera hablando, saludando con la mano, por supuesto, ella lo entendió, así como el hecho de que el rompehogares era su mejor amiga Nastia. La vi, lloró en silencio. Masa me miró a los ojos y mintió, y luego me dijo todo para Víctor. Los pensamientos sobre el extraño en el parque pasaron a un segundo lugar o incluso a un tercer lugar. Ahora Masa apenas lo recordaba. Decidió que esta mujer simplemente conocía los planes de Víctor, por lo que le extraía dinero a él y a él. Niño no, probablemente escuchó todo o no entendió. Ahora había otro problema, su alma estaba congelada por el horror, su esposo se estaba preparando contra su maldad. Al sonreír dulcemente y besarla en las mañanas la vuelve loca. Quítale el apartamento, pero aún veremos quién pensó. Quién. Masa cerró los ojos y se volvió a dormir. Tal vez esas drogas de las que hablaba Víctor ya habían empezado a hacer efecto. Por la mañana, Masa abrió los ojos, lo primero que dijo. Recordé la conversación que escuché ayer. Señor, se escuchan muchas conversaciones en su vida, pero no se puede hacer nada. Nastiavitia, las personas más cercanas eran traidores, nadie puede. Ya puedes confiar. Víctor miró hacia la habitación. Hola mi amor, sonrió sinceramente. Era difícil creer que ayer estuviera hablando de ella. Buenos días, Masa bostezó, tratando de parecer indiferente, y Nunin Golin le besó la sien. Ayer vine, estás durmiendo, no te desperté, pensé. Te levantarías solo y tomarías una siesta en el sofá hasta la mañana. ¿Por qué no? Estoy enferma, no lo sé. Masa cerró los ojos para no ver su cara fingida y afectuosa. ¿Algún tipo de debilidad? Tal vez el Víctor del doctor ya estaba contestando el teléfono. No, solo me acostaré, querida, probablemente mañana no pueda cocinar para ti, me prepararé un poco. Café, tú. Que te mejores. Víctor la besó y se dirigió a la puerta, luego le dio la espalda a Masenka. Si empeoras, luego llámame. Está bien. Masa asintió en silencio en respuesta y se cubrió la cabeza con una manta esponjosa. Le costaba creer que su Víctor no era en absoluto la persona que él decía, pero ella misma hizo todo. Ayer Nastia escuchó y Nastia era una serpiente, ahora no podía confiar en nadie, tenía que decidir todo ella misma. Tan pronto como la puerta principal se cerró detrás de Masa saltó. El sofá en primer lugar, necesitaba saber qué pone exactamente su marido en el té, porque realmente había estado durmiendo durante mucho tiempo. De alguna manera, extrañamente, agrega esto al té, entonces dijo que significa gotas o polvo. Masa buscó en la cocina, el dormitorio, el pasillo, la oficina de Víctor, nada sospechoso, significa que él lo lleva consigo todo el día. Ella se acuesta allí en la cama y recuerda su vida, cómo sucedió que de repente dio grandes expectativas. Fotoperiodista convertida en ama de casa. Sí, la pérdida de su hijo la paralizó. Pero luego, ¿por qué durante tantos años no pudo recuperarse? Fue porque su amado esposo le inspiró que ella no valía nada y no pudo hacer nada. Su destino. Estaba preparando sopas y planchando camisas. Y esperar pacientemente a que su marido regresara del trabajo funcionó. Sí, cuando después del hospital se quedó sola con el dolor y se hundió en el desánimo, fue Víctor quien la convenció de que necesitaba calmarse, tomarse un descanso. Romper con el trabajo, y ella obedeció y se calmó, pero debería haber sido al revés. A la fuerza. No quiero levantarme, pasar por la nuca para distraerte y hacer lo que amas. Y ahora.
Olvidó casi todo lo que aprendió en la universidad, solo recetas, secretos de la comodidad del hogar y, a veces, otra serie de televisión. En un momento de descanso, Masa se disolvió en su marido, deseándolo. Ella estaba orgullosa de su éxito y de que al final él encontró un reemplazo para ella, y después de todo lo que les pasó, Masa se dio cuenta de que tenía que actuar. Aquí ningún escándalo se podía resolver. Todavía tenía sueño y letargo por la noche cuando Víctor llegó a casa. Se sorprendió al ver a mi esposa durmiendo nuevamente, le tocó el hombro suavemente, le puso la mano en la frente, salió de la habitación y llamó a alguien. La droga no funciona como prometiste. Masa escuchó la voz de Víctor. Duerme todo el día. No, hice lo que me dijiste, no es necesario, pero le expliqué claramente, ella debe tener la mente nublada al menos. Y aquí ella es como una verdura. Está bien, vamos. Fue a la cocina y allí tomó té, se preparó la cena y Masa estaba esperando que llegara alguien, pero agarró frenéticamente la grabadora de voz que tenía. Tomada con prudencia por ella, aproximadamente una hora después sonó el timbre. Masa escuchó una voz masculina desconocida. Víctor estaba diciendo algo, claramente estaba desanimado. Con toda la situación, dijo Víctor, abre las puertas del pasillo. Ha estado durmiendo por segundo día. La voz nasal masculina de Masa estaba extrañamente arrastrada. Quería abrir los ojos para ver a este hombre, pero se movió y solo presionó con cuidado con el botón de la grabadora que tenía en la mano. La manta mullida lo escondía todo y esas gotas que te di tuvieron tal efecto. No podría haber sucedido a menos que violaras la dosis, dijo pensativo el extraño. Exactamente gotas, como dijiste, exclamó Víctor, no entiendo nada. Aunque al principio puede haber cierta inhibición. Espera, definitivamente no puede oírnos. No, Sida, ya sabes. Masa respiraba uniformemente, dormía, incluso sonreía levemente mientras dormía. Sí, realmente está durmiendo. Tal vez llame a una ambulancia y que le diré, está durmiendo. Le harán pruebas y revelarán claramente esta droga. Dirás que lo tomaste tú mismo y no tienes nada que ver. Aunque tienes razón, te surgirá la pregunta, ¿de dónde sacó este medicamento? Sí, creo que todo estará bien pronto, todo saldrá según lo planeado. No te preocupes, un mes después, cuando la droga se acumule en el cuerpo, se volverá violento e incluso incontrolable. El extraño fue al sofá y lo tomó por el mano. Masa, al tomarle el pulso, la mujer se dio cuenta felizmente de lo bien que sostenía la grabadora en la otra mano, pero al mismo tiempo comprendió que no podía seguir fingiendo que estaba durmiendo, por lo que la mujer se estremeció cuando el desconocido la tocó y abrió los ojos. Un hombre delgado de unos años la miró con asco. De 50 años con un fino bigote rodeado de cabello rizado, exclamó Masenka Víctor. Incluso tuve que llamar al médico. Estás en el segundo día, un poco letárgico. Él corrió y la abrazó. Masa apenas logró esconder la grabadora debajo. Almohada, después de todo, ¿y qué está pasando?, murmuró ella. Fingió que acababa de despertar. Me pareció que estabas enferma, así que llamó al médico de inmediato o algo así. Masa, que no entendía, fue colocada sobre un hombre. Claramente estaba nervioso. No, tú, estoy en privado. Sí, Masa, llamé al médico de una clínica privada. Se apresuró a explicarle a Víctor, no comencé a llamar a una ambulancia de inmediato, inmediatamente harán ruido. Ya sabes, hay muchos pruebas y, todo esto, te llevarán al hospital. Y sé lo mucho que no te gustan los hospitales. Sí, tienes razón, bostezó Masa, estoy bien, solo que aparentemente estoy muy cansada. Sí, querida, no te estás cuidando bien con estas tareas del hogar. También necesitas descansar. Víctor le acarició suavemente la cabeza y por fuera parecía un marido tan cariñoso, y antes Masa le habría creído, pero no. Ahora que ha escuchado tanto, probablemente iré con tacto. El hombre se aclaró la garganta. Sí, te acompañaré, respondió Víctor. En el pasillo, susurraron algo. Masa solo escuchó gotas, se estremeció. Sí, su marido la está destruyendo a propósito, pero ahora ella es consciente de todo lo que está pasando y es poco probable que todo salga como él quiere. Víctor regresó y se sentó al lado de Masa, la abrazó, la miró tiernamente a los ojos. El bebé,
Tal vez podría traerte un poco de té, sugirió. Puedes estar de acuerdo, Masa, vayamos a la cocina y a la cocina. Se dio cuenta de que Víctor estaba tratando de distraerla para que no viera cómo estaba preparando el té, e inmediatamente la envió a darse una ducha. Ella se lavó después de dormir nuevamente con Masa y no le habría prestado atención, en principio. Ella misma se estaba arreglando, pero esta vez supo que no en vano su marido la acompañó fuera de la cocina. Una tormenta arrecia dentro, él cree que por las gotas la esposa duerme todo el tiempo y todo sigue igual. Sigue con su trabajo sucio, pero ella también sabe qué hacer con las gaviotas. Le sonrió a Masa cuando entró a la cocina y vio la mesa puesta. Querida, perdón, no preparé nada hoy y no es nada. Víctor sonrió, hice unos sándwiches, dulces, fruta, tenemos suficiente. Masa asintió e inmediatamente fingió que, me acordé querida y no puedes traerme el teléfono de la habitación, ¿estás esperando una llamada de alguien? Levantó las cejas con sorpresa, sí, Nastia puede. Llama a Masa, Víctor. Él simplemente se encogió de hombros y fue a contestar el teléfono. Esta vez Masa logró cambiar los vasos, dejar que bebiera su propia basura, obviamente le cayeron esas gotas. Víctor regresó con su teléfono, luego cantaron té y hablaron de nimiedades. En su cara, todo lo que sabía sobre su marido y sobre lo que imaginaba, pero se contuvo, tenía un objetivo diferente. Cariño, ¿todavía me amas?, preguntó de repente por casualidad. Claro, Víctor incluso se atragantó con el té. Cariño, eres más valioso para mí que nadie en el mundo. ¿Por qué lo preguntas? Sí, solo quería escuchar una declaración de amor tuya una vez más. Masa sonrió, luego fue al baño. Ya había abierto el agua cuando escuchó sonar el teléfono de su marido. Masa se cayó en la puerta. Sí, todo estaba bien, escuchó, no llames ahora, de lo contrario ya sospechaba algo. De verdad, qué extraño es este medicamento. Así funciona todo, siempre y cuando lo beso. Él estaba hablando con Nastia y temblaba de ira, pero ella hizo frente a sus emociones. Entró al baño y permaneció allí un buen rato, pensando en lo que debería hacer a continuación. Baño, durmió plácidamente en la cama de la habitación, asegurándose de que su sueño fuera plácido. La cuerda comenzó a registrar con cuidado su maletín, luego las cosas en el bolsillo de su chaqueta. Palpó un pequeño frasco. Era esa misma medicina incomprensible que... Al final resultó que, su marido la había estado envenenando durante varios días. Hola, hoy, lo probé yo mismo. Masa sonrió con picardía ante sus pensamientos en la botella. Al principio no había ningún nombre, la mujer solo quería tirar la droga por el fregadero. Pero luego cambió de opinión y vertió con cuidado el contenido en un viejo recipiente para lentes de contacto. Lavó la botella y la vertió dentro. Agua limpia, ahora deja escurrir al menos gotas. Masa susurró y volvió a guardar el frasco en el bolsillo de su chaqueta y luego escondió el recipiente con la medicina en el aparador. La grabadora de voz allí. Estas eran pruebas de los planes de su marido. Masa aún no ha decidido cómo usarlos, aprovecharán el tiempo y dirán ahora por la mañana que bebió té con total tranquilidad, aunque Víctor se lo sirvió. Supervisó cuidadosamente su bienestar, pero no pasó nada. Masa estaba tranquila y alegre, vio en. Había algo de preocupación en los ojos de su marido y hasta se divirtió con eso. En algún momento decidió jugar juntos, de alguna manera un vaso se le cayó de las manos, y se rompió. La gallina estúpida, maldita sea, de repente gritó, recogió un fragmento de la taza nuevamente, lo tiró al suelo, se cayeron pequeños fragmentos. Víctor obviamente se sorprendió por este comportamiento y al mismo tiempo no escapó a Masa cuando de repente se animó. Querido, es solo una taza. ¿Qué te pasa?, preguntó sorprendido. Es solo una taza, exclamó Masa, estoy cansada de todos estos platos, lavas, frotas y simplemente se van. Parte ingrata, que resopló el vaso Víctor. ¿Por qué te ríes enojado? Masa se encontró con algo. Querido, ¿qué estás? Solo te pido que te calmes, ¿quieres algo más? Rómpelo y me voy a la redacción.
Es hora que lo bese en la mejilla y se escape casi saltando del departamento. Es feliz. Masa se dio cuenta, piensa que su poción finalmente ha comenzado a hacer efecto. Sí, pipas, pero por si acaso, para que su marido esté seguro de su victoria, ella arrojó algunos de platos en el suelo. Fue una pena, pero ¿qué puedes hacer? Una vez que empezó a jugar, jugará hasta el final. Cerca del almuerzo sonó el timbre en el umbral. Irina Dordovna estaba en el umbral. Hola, querida suegra. Entró en el apartamento, echó un breve vistazo a la cocina. Más allá había quitado los fragmentos, todo estaba en perfecto orden. La suegra levantó las cejas sorprendida, pero permaneció en silencio. Al parecer, y la nuera parecía estar bien, y su hijo llevaba una semana diciéndole que Masa estaba mal, que algo andaba mal esta mañana. Rompió el lavavajillas. No se cuida, ¿no? A primera vista todo está bien. Entonces decidí venir a visitarte, dijo quitándose la capa en el pasillo y le sonrió correctamente a Masa. Tengo un pastel aquí. Decidí hacer una manzana como le encanta a Viti. Así. Qué bien. Irina Dordovna miró de cerca a su nuera. Masa, y todo está bien para ti. Sí, respondió Masa sin parpadear. ¿Por qué preguntas? Sí, últimamente se ha vuelto un poco diferente. No puedo entender estar en el trabajo en el parque, tal vez, sobre los hombros de Masa en la redacción, porque todo siempre sale mal. Gracias a Dios. Sí, ciertamente hiciste lo correcto cuando te fuiste de allí para ir a la familia. Uno de ellos debería ser adecuado. Las mujeres se rieron juntas, luego hicieron un pastel juntas, hablaron, tomaron té. Sí. Su relación siempre ha sido tensa, pero ese día hablaron tan bien que Masa sintió que había un problema, pero no podía entender si Irina Dordovna estaba involucrada en todos estos asuntos con la medicina. No, no parece que pudiera cometer un crimen después de todo. En el pasado ella era juez y el hecho de que Víctor estuviera engañando a su mejor amigo. No, Masa no podía creer que esto fuera posible. Irina Dordovna, aunque extraña, no es Billy. Víctor era el más cercano de todos y golpéalo tan dolorosamente que ni siquiera un enemigo podría hacer esto, pero Masa debe recibir el golpe. Este no es el momento de revelar todas sus cartas. Masenka, ¿en qué estás pensando? La suegra notó que su nuera estaba mirando a un punto. Sí, no es nada, se encogió de hombros y necesita preparar la cena pronto. 5 horas. Vaya, nos sentamos contigo. Bueno, me voy. La suegra se quedó completamente perpleja. ¿Y por qué el hijo se quejó el día anterior de que Masa estaba loca? Bastante adecuado, y Masa estaba esperando otra prueba esa noche. Víctor regresó a casa a las 8 de la tarde. Besó a su esposa, la miró atentamente, le preguntó cómo se sentía y la saludó con la mano. Era tan desagradable verlo. ¿El qué? Por no expresarlo, es muy difícil comunicarte con una persona todos los días sabiendo que te desea mal y sonreírle. Me duele la cabeza, se quejó Masa. Me voy a dormir. La cena en la estufa está bien. Estoy completamente de acuerdo, Víctor. Ve a descansar. Masa yace en la habitación dando vueltas y vueltas y pensando cómo podría arrojar todas las acusaciones en la cara de Víctor. Evidencia y hay algunas de ellas. Una grabación de una grabadora de voz. Este es un líquido incomprensible en un recipiente debajo de la lente. Escuché una conversación con Nastia, expulsándolo del apartamento y todos, excepto el corazón, anhelaban venganza y Nastia, después de todo, estaban con ella. Nunca habíamos visto todo esto antes. Era difícil mirar a los ojos a quien confié durante tantos años, como si no fuera culpa de Nastia sino de su Masa. Ya se estaba quedando dormida cuando sonó el timbre. Masa le abrió ojos. Lo oyeron en el pasillo, hubo una risa ahogada, un susurro, se sentó en la cama. ¿Escuchó por qué estás? Víctor se acercó tranquilamente y dijo, ella puede despertarse, y se escuchó una voz de mujer con una risa. Ya es tan bueno como dices. ¿Cuál es la diferencia? Se sentía como si estuviera allí también. Y estaba tan aburrido en el trabajo. Mira, cariño, vayamos a una discoteca y luego a mi casa. Bueno, ahora Víctor estuvo de acuerdo, fue a la sala de estar, aparentemente para coger el teléfono, y Masa también estaba sentada en la cama y no podía moverse.
¿Quién fue su invitado? Fue Nastia quien vino, desvergonzada, completamente perdida en el miedo. ¿Cuánto tiempo se quedaría? Masa se levantó bruscamente y salió de la habitación en el mismo momento en que Víctor, que ya había regresado al pasillo, estaba besando a Nastia. Hola, le dijo una amiga en voz baja a Masa, ella temblaba un poco de ira. Ella se contuvo con todas sus fuerzas para no aferrarse. El cabello del rompehogares Masa. Nastia miró por encima de los hombros de Víctor y sonrió y me dijeron que estabas durmiendo profundamente, no puedes esperar. Masa siseó furiosamente qué reptil eres, al menos quién eres tú sino tú y por qué no yo. Nastia sonreí descaradamente. Siempre me gustó Vitia, es solo una coincidencia que fueras el primero en acercarte, pero luego se dio cuenta de su error. Es verdad chicas Vitia, no peleéis, murmuró Víctor confundido. Estaba desanimado por esta situación, todo se estaba saliendo fuera de su control. Masa gritó, sal de aquí, no voy a ninguna parte. Víctor de repente declaró que yo vivo aquí, está escrito y que este es mi departamento. Ve con tu perra. Masa se enojó porque no te volvía a ver, a ella ni a ti, ya no, sin controlarse Masa le arrojó lo primero que tuvo a mano. Era un jarrón de piso. El jarrón cayó justo debajo de los pies de Víctor Vitenka. Nastia chirrió y tenías razón, ella era completamente inadecuada, comenzó a necesitar llamar a un equipo especial para ella. Llama a Masa, exclamó, fuera o llamaré a la policía. Ahora y qué les dices. Víctor de repente sonrió, que te estás tirando a la gente, tu amigo vino a visitarte la estás atacando con tus puños. Entonces Nastia asintió fácilmente y la brigada rápidamente me creerá. Lleva más de un mes visitando a un psiquiatra. Viene a nosotros con regularidad y ve su deterioro, y él. Me advertiste hace mucho tiempo que te estás volviendo incontrolable, dijo Víctor sin pudor. Estoy indignado con Masa, incluso me quedé sin aliento. Nadie viene a nosotros, verás, ya tienes fallos de memoria, al menos tú. Recuerda que hoy rompiste los platos en la cocina, así que es el del bigote asqueroso. Ensordeciendo la pregunta de su marido, adivinó Masa. Yakov Nikolaevich es un especialista muy bueno y respetado en la ciudad, confían en su diagnóstico en general, ve a la habitación y cálmate, de lo contrario te llevarán al hospital ahora mismo. Una mueca de enojo y en ese momento le salió más caro pelear. Masa entró en la habitación ante la risa satisfecha de Nastia, luego la puerta se cerró de golpe y su marido y su amante se marcharon, y Masa cayó en la cama y sollozó, y eso fue todo. El caso es que estaba recopilando pruebas de que su marido había planeado el mal contra ella, resulta que ya lo había anunciado al mundo entero y ella. Discapacidad y terminar en el hospital. Después de todo, es solo cuestión de tiempo. ¿Cuánto vale su grabación en la grabadora de voz? Sí, no será difícil demostrar quién habla, cuándo y dónde, tal vez estas palabras se eliminen por completo. Desde el contexto de otra conversación, la medicina es donde la prueba es que ella misma no podía hacerlo, pero una conversación telefónica con su jefe, es solo su invento. Víctor puede superar todo, entonces sus palabras estarán en su contra. Masa estaba confundida y aplastado, su vida feliz se ha derrumbado, todos sus planes y expectativas, su esposo ahora actuará en consecuencia. Se abrió y Masa no sabía qué hacer y por la noche tuvo un sueño. Estaba caminando por un parque otoñal, las hojas crujían bajo sus pies, el sol brillaba y su alma estaba tan cálida y alegre, como si en realidad no hubiera sucedido nada terrible en su vida. De repente un perro enorme corrió hacia Masa, un perro negro peludo. La alegría silenciosa dio paso al pánico y el horror. No pudo evitar mover la pierna o el brazo. El grito se le heló en la garganta. El perro no atacó, simplemente se interpuso en el camino y no dejó que Masa caminara ni un poco. Finalmente, recuperando el sentido, la mujer intentó hasta un lado, pero de repente crecieron arbustos espinosos a ambos lados del camino. Me di vuelta y había una niña corriendo, solo 6 años, vio a Masa y mientras su madre gritaba, no tengas miedo, amiga, una niña. Tan amablemente corrió hacia Masa, extendió las manos, la mujer se alejó del niño. Madre, ella no tiene hija,
Su bebé murió y la niña simplemente sacudió suavemente la cabeza alrededor de Masa, se acercó al perro, la acarició, vámonos. Ve amiga, tú y yo no le gustamos a nadie, dijo la niña en voz alta y siguieron el camino hacia adelante, la niña y un enorme perro negro por un momento y se derritieron como niebla y Masa quería correr tras ella, sus piernas parecían haber crecido del suelo, la niña era una niña extraña, Masa todavía no podía ver su rostro, como si estuvieran en la niebla y solo una voz resonante estaba en sus oídos, la madre, la mujer incluso se despertó de este grito, su corazón latía locamente, estaba esculpiendo, apareció sudor en su frente, sus extremidades parecían estar petrificadas, Masa se sentó abajo con dificultad. ¿Qué tipo de sueño? ¿Realmente soñó con su propia hija? Ella nunca soñó con esto, pues este año tendría la misma edad que esa niña del sueño. ¿Por qué acudió a ella? Masa vino, se hizo esta pregunta 1000 veces y no encontró la respuesta. Señor, me estoy volviendo loca. Masa susurró, respiró hondo y escuchó. Conocer a su marido sería la prueba más difícil para ella ahora. Como mirarlo como si fuera a hablar con él después de lo que pasó ayer y sonó su teléfono, un número desconocido, Masa, después de algunas dudas, contestó. María Sergeevna, escuchó una voz femenina desconocida en el teléfono. Sí, soy yo, respondí con atención, te están molestando. Orfanato, mi nombre es Ana. Trabajo como maestra en una clase de preescolar, logré averiguar tu número en la clínica donde estás adscrita, desde cuando dan números allí, Masa se sorprendió desagradablemente. ¿Y por qué me llamas? De todos modos, esta es una conversación larga y no es por teléfono. Ana respondió, nos vemos, te lo contaré, te lo explicaré todo. Bueno, digamos que Masa con dudas Víctor inventó algo nuevo. La mujer pensó, pero inmediatamente lo descartó. Ese pensamiento. Quizás el orfanato descubrió que ella era fotógrafa en el pasado y decidió encargarles una sesión fotográfica. Los estudiantes como ayuda gratuita Masa decidieron no adivinar, para que se reunieran y descubrieran todo, acordaron encontrarse en el centro de la ciudad en un pequeño café en unas horas. Al entrar al café Masa se quedó paralizada. Inmediatamente reconoció a la mujer con a quien Víctor conoció hace poco más de una semana en el parque. En ella sostenía un periódico doblado en sus brazos, como dijo durante la conversación telefónica, cuando Masa le preguntó cómo reconocerla cuando se conocieron, el corazón de Masa comenzó a latir ansiosamente. ¿Con algo más? Y Masa se acercó a la mujer. Cabeza y asintió cuidadosamente en respuesta, tú María sí. Te escucho, respondió Masa. Se sentó y miró directamente a quien hace una semana todavía consideraba un rompehogares, ahora, por supuesto, entendió que estaba equivocada entonces, pero claramente esta conversación no prometía nada bueno para ella, al menos Masa se sentía así y estaba decidida a lo peor, estaba comprimida como un resorte y podía defenderse en cualquier segundo si la joven le presentaba algo, decir algo sobre Víctor. Déjalo tomarlo y compartirlo con Nastya como quiera. Esta semana el amor de Masa por su marido se desvaneció en la nada. Ella sentía que simplemente lo odiaba ferozmente, pero primero aclara la pregunta, ¿quién te dio mi número de teléfono? Como te dije, me ayudaron en tu clínica, pero créeme, fue con la mejor de las intenciones, no te enojes. Miró suplicante a Masa. Con sus enormes ojos azules, era una situación en la que no sabía a quién más contactar. Hablé con su marido antes, traté de explicarle todo, pero probablemente no entendió. La gravedad de la situación, dio 1000 y listo, pero eso es muy poco. Masa levantó la mano para parar. Mi interlocutor no entiendo nada. Que 10.000 y qué tipo de situación. Como se ahogó. No te dijo nada Ana que debería haberme dicho. Masa ya estaba empezando a enfadarse. ¿Qué tipo de espectáculo está poniendo esta joven Masa? Delante de ella su hija necesita una cirugía seria. De lo contrario, podría perder la visión para siempre. Verochka está lista para una operación gratuita, pero me temo que podemos perder el tiempo. Los médicos nos dijeron que busquemos patrocinadores. ¿Dónde podemos buscar
¿Para ellos? Todos son tan generosos en la televisión, pero en realidad, entonces me acordé de que Vera. Tengo a mis padres, miré, encontré que vives muy bien, porque no ayudas a tu propio hijo. Masa se quedó atónita al escuchar lo que decía. Qué vergüenza me da, dijo finalmente y las lágrimas brotaron de sus ojos. Masa. Parpadeé a menudo, eres desalmado y vil. ¿Cómo puedes decir tal cosa? Mi hija murió en el hospital de maternidad hace 6 años y ahora estás sentado aquí y me cuentas sobre un niño. En tu opinión resulta que abandoné a mi propia hija. La enterró hace 6 años, ahora Ain la miraba asombrada. Perdona a tu marido, Víctor Stepanov, editor de nuestra revista de la ciudad, dijo avergonzada. Sí, es mi marido, respondió Masa levantando la cabeza, luego bajó el rostro y se cubrió el rostro con las manos. Nuestra hija murió. Semanas, los médicos no pudieron salvarla, el corazón del bebé se detuvo. De hecho, tengo un certificado de defunción que evidencia cuando yo mismo vi la solicitud de abandono infantil firmada por Tiana. Parpadeó muchas veces sin entender nada. Tu niña no. Vera Stepanova está viva. Comencé a buscar su apellido, pensé que la habían plantado con nosotros y luego. El gerente dijo que sus padres la abandonaron porque la niña nació muy prematura, supuestamente tenían miedo de que la niña quedara discapacitada. Yo mismo vi allí los documentos sobre el abandono del niño. No firmé nada. Masa susurró, esto significa que mi niña está viva, 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 asintió felizmente. Ana es una niña muy buena e inteligente y todo está bien para ella. Entonces escucharás bien la poesía. Va bien, pero tiene un problema en la vista, ya tuvo 2 operaciones, pero no es lo mismo. Necesitamos otra operación y es gratis. No puedes esperar, Verochka, todavía la llamaba Verochka cuando le pregunté. Masa le agarró la cabeza, señor. ¿De verdad es todo un montaje de Víctor? ¿Qué te dijo cuando le hablaste del niño que era? No me sorprendió que ella estuviera viva. Eligiendo cuidadosamente sus palabras me dijo Anna, simplemente estaba desanimado de que el pasado hubiera reaparecido en su vida, juró, pero como me enteré de él, su dirección y por qué me enteré. Sobre él cuando es una persona famosa en nuestra ciudad, lo llamé por primera vez, le pedí reunirme, él se negó, así que continué. Se lo puse al teléfono, prometió pensar en lo que podía hacer y se quedó en silencio solo. Por el orfanato, luego algún filántropo le dio dulces, probablemente su marido, creo que sí, al cabo de un rato volví a llamar, hice un encontrado en el parque, quise explicarle todo personalmente, escribir el cheque, y él vino y lo puso. Me entregaron el sobre y salió diciendo que ayudó en lo que pudo, cuando abrí el sobre quedé asombrado. Solo 1000 cuando la operación cuesta varios millones. No puedo creer lo que está pasando. Mi hijo está vivo como me dijo entonces el doctor que ella. Murió. Vitia lloró conmigo. Irina Eduardovna, resulta que ella también lo sabía o fue ella quien arregló todo. Masa dijo febrilmente que sí. Recuerdo cómo dijo que teníamos que escribir una negativa y luego ese doctor dice que el niño murió y la tumba, al fin y al cabo hasta me llevó a la tumba. Ahora todos los años voy allí, recojo flores, llevo velas a la iglesia para el descanso de mi hija, las enciendo, ella está viva, señor. No lo creas, puedo mostrarte los documentos de rechazo. Ana sacó su celular del bolso, fotografié los papeles, allí hay firmas. Le entregó el teléfono a Masa, la mujer literalmente miró la imagen en la pantalla. Sí, sin duda, estos eran sus apellidos, la firma de Víctor, sí, así firma a lo largo de los años, la firma no ha cambiado en absoluto. Pero su firma, no, esta no es mi firma, dijo asombrada, parece que no es mía, no es mi letra. Ahora todo está encajando, le mentiste. Ana miró a Masa con simpatía, lo siento. Sí. Al diablo con él, Masa exclamó con ellos. Me ocuparé de ellos más tarde. Ahora quiero ver a mi chica. ¿Es posible arreglarlo? Eso creo. Ana asintió y ahora se dirigían al orfanato en un taxi. Al llegar al lugar, se dirigieron inmediatamente a la oficina.
Al principio, Yulia Genadievna, la gerente, recibió con hostilidad a una joven desconocida. Te conozco. Son unos cucos, dijo, al principio se negarán, huirán de los problemas y luego se sientan conmigo aquí en la oficina. Las lágrimas caen si Vera Stepanovna está en nuestro orfanato. Sí, la niña tiene problemas en los ojos y cuando la abandonaste no entendía que los bebés prematuros suelen tener enfermedades graves que ahora quieres que te muestre a la niña que. Te la mostraré, pero desde lejos no quieres ayudar al niño. Ayúdame, te daré los detalles. Pero no te permitiré comunicarte con el niño, y tú, Anna Nikolaevna, también eres buena. Llevas un año trabajando aquí durante una semana y ya estás tomando decisiones por tu cuenta. Quien te pidió que le contaras a Stepanov sobre tu hija, pero estoy contigo, hablaré de nuevo. Espera, detuve el discurso enojado de Masa. Ana hizo lo correcto. Después de todo, todos estos años estuve seguro de que mi niña estaba muerta y tenía una tumba. ¿Qué tipo de tonterías está confundida Yulia Genadievna? ¿Su hija está viva o no? Nikolaevna, ¿por qué todos estaban confundidos por estos otros Stepanov y aquellos a quienes Ana se opuso silenciosamente? Simplemente le mintieron a la mujer, ella no rechazó a su hija y Masa contó confusamente cómo sucedió. Es decir, esta no es su firma. Yulia Genadievna miró incredulidad en el expediente personal de Vera, que finalmente sacó de la caja fuerte. No en el mío, le aseguró Masa, así que eso es otra cosa. Pero tu marido, no sé cómo llamarlo, es un bastardo, dijo Masa en voz baja, pero con él y todos los que con él están. Al mismo tiempo, lo solucionaré más tarde. Ahora quiero ver a mi chica. Verochka, lo único que le agradezco a Víctor es que al menos le puso a mi hija el nombre que le pedí. Vayamos a la sala de juegos. Los niños están allí ahora. En la sala de juegos había niños de años, algunos apilaban cubos, otros hacían algo, luego los niños dibujaban en la mesa, hacían rodar coches, y una niña se sentó modestamente en un rincón y la agarró. Masa, con su osito de peluche hasta el pecho, la miró y su corazón se hundió. Como le recordaba a este bebé a cuando ella era niña, igualmente delgada y menuda. Con una nariz chata, cabello color trigo apretado en una trenza gruesa y solo Masa no podía entender el color de sus ojos, que estaban ocultos por anteojos gruesos, ve tan mal que estaba horrorizada, la visión de la mujer está disminuyendo rápidamente. Suspiró Yulia Genadievna. Pero si se somete a una operación en el próximo mes o dos, entonces se puede detener la miopía, los oftalmólogos dan un pronóstico favorable en este caso, se puede recuperar la visión, no al 100%, por supuesto, pero todavía hay astigmatismo. Todo esto se puede controlar si te operas. ¿Puedo acercarme a ella? Masa susurró con voz temblorosa, pero no me digas todavía quién eres realmente. Entiendes que las niñas no son tan lindas de todos modos, no puede ver bien debido a esto, no puede jugar normalmente con otros niños. Ella llora mucho, y luego hay un susto tan grande, que apareció la madre y se fue inmediatamente. Entiendes que no te la puedo dar, lo entiendo todo. El ratón dio un paso hacia la niña. Hola Verochka. Mi nombre es tía Masa. Hola, la niña levantó la voz y miró fijamente a la tía desconocida. Eres nuestro nuevo maestro. No, soy fotógrafa. Habiendo tragado un nudo en la garganta, Masa respondió, quiero tomarte una foto, no estás en mi contra. Me quedé asombrada, niña, soy igual, soy yo soy y se quedó en silencio. Sunshine, ¿por qué estás molesta? Masa se sorprendió y acarició la cabeza de la bebé, notando lo sedoso que tenía el cabello. Y los ojos de Vera están salpicados de verde y amarillo. Susurró Vera, soy fea. ¿Quién te dijo que Masa se sentó en una silla a su lado y abrazó al bebé? Y no los escuches, eres la más hermosa, solo vine hoy a elegir un héroe para fotografiar y otro día tendré una cámara, tú y yo tomaremos estas fotos, todos estarán celosos, no necesito para decir melancólicamente, dijo melancólicamente la niña, llorarán mejor que todos nosotros, toma una foto, sí, tienes razón, lo haré,
eso significa que acordamos que pronto la tomaremos. Fotos. El chico que estaba cerca escuchaba claramente la conversación y luego comenzó a tirar de la manga de Masa, y definitivamente vendrás a nosotros. No estás mintiendo, definitivamente sonrió Masa, tratando de ocultarlo. Se me saltaron las lágrimas, definitivamente les tomaré fotos a todos. El niño inmediatamente corrió para contarles a todos sobre la próxima sesión de fotos que comenzó aquí. Todos los niños recibieron la noticia con alegría, gritaron, aplaudieron. Masa le dio unas palmaditas a Vera en el cabeza de nuevo, le sonrió y se dirigió a la salida. ¿Qué hiciste? El gerente la regañó, le pregunté en voz baja y sin ruido. ¿Y tú? Solo quiero darles buenas emociones a los niños. Masa puso excusas, para ser honesto. Se le ocurrió esto en el acto, pero es realmente malo si tienes fotos de alta calidad y las necesitas en alguna parte. Aplica bien convencido y lo más importante, muéstrame un extracto del diagnóstico de fe y la cantidad, cuéntame los detalles y todo. Intentaré solucionar este problema en un futuro próximo. Para ser honesto, Masa todavía no sabía cómo lo resolvería. Pero tenía el fuerte presentimiento de que lo haría de todos modos, como debía. La mujer tomó un taxi y recordó el rostro de la niña. Sí, es su hijo, aquí no es necesario ningún examen y nuevamente le invadieron pensamientos de ira. ¿Cómo pudo Víctor hacerle esto? ¿Pero por qué se sorprendió después de que él intentara envenenarla? La amenazó abiertamente con medicamentos. Después de que ella escuchó sus conversaciones con su amante y luego llegó a su casa con insolencia, ya nada debería sorprenderla, y su madre. Ella era claramente consciente de la situación con Verochka y probablemente fue la iniciadora en el hospital de maternidad. Le pidió que cambiara de conductor, la ruta está aquí. Miró atentamente a Masa, pero no respondió, solo asintió en respuesta. Ella incluso sonrió y luego la sonrisa desapareció de su rostro. Volver a llegar porque traen a otras mujeres. Porque ahora está Vera y Masa hará todo lo posible para devolverle a su hija y curarla en la sala de maternidad. Preguntó a un médico llamado Krachenko, recordó que él era entonces el jefe y le contó a Masa la triste noticia. Los documentos que Inyal le mostró a Alexeyevich en su oficina le indicaron en la sala de emergencias que podía entrar. No, por supuesto, exclamó el médico, no deberíamos ir al hospital, así que llámame Dmitri Alexeyevich. Masa exigió que fuera urgente. Tom obligó a la mujer a obedecer y... Pronto el gerente bajó las escaleras pareciendo reconocerla, incluso se puso un poco pálido. Masa también lo recordaba muy bien. Sí, fue el mismo médico que le habló del paro cardíaco de su hija. Que de hecho se llevó consigo. Necesitamos hablar con confianza. Ella ve que me reconociste. No, no te conozco. Los médicos obviamente mintieron, incluso le temblaban las manos, así que las escondió en su bolsillo y capa. Y creo que si esfuerzas tu memoria, recordarás a una mujer para su conservación desde los 3 meses, nacimiento a las semanas, así que supuestamente un niño. Masa se está muriendo, dijo todo esto en voz más baja y luego agregó más fuerte. Puedo y con más detalle llamaré a seguridad ahora. Dmitri Alexeyevich levantó la voz. Bueno, Masa casi le susurró y llamaré a la policía. Dmitri Alexeyevich, solo necesito hablo contigo. Sé que mi hija sobrevivió, vi documentos sobre el rechazo, pero es mala suerte, no rechacé a mi hija. Udi, vamos a mi oficina, solo me puse una bata y cubrezapatos. Con un suspiro de resignación, respondió el médico del consultorio. Cerró bien la puerta detrás de Masa y señaló una silla, se sentó frente a ella. Te escucho secamente, dijo, no me quedaré contigo por mucho tiempo, solo necesito saber qué pasó realmente hace 6 años. Masa encendió la grabadora en silencio. ¿Te acuerdas de mí? Recuerda que vi él. Firma en el abandono del niño y no firmé estos papeles. Les ofrezco a todos que me digan, no iré a la policía. Tengo otros planes para tratar con mi esposo, trate con él tanto como quiera. El doctor respondió estúpidamente, pero él no fue el iniciador de esta historia. Irina Eduardovna sí, entiende, ella es una ex juez, toda la ciudad la conocía, ella. Acabas de venir a mi oficina y dijiste que si no hago todo bien,
mañana habrá una inspección del Ministerio de Salud en mi sala de maternidad y definitivamente me despedirán de mi puesto. Documentos de rechazo. Tu marido los firmó sin pensarlo, Irina Eduardovna. Yo también quería pasártelos a ti, pero luego lo dudé, entendí que lo ibas a leer y armar un escándalo. Ella misma lo firmó, eso es todo. Y luego fui a verte y te dije que la niña murió y me hicieron un acta de defunción. Nada, no escribí nada. El doctor meneó su cabeza gris. Yo no tengo ese pecado. Escribieron cuando tengo un certificado de defunción de fe y el lugar donde está su tumba. No sé nada al respecto. Pero creo que tu suegra podría haber hecho los documentos comunicándose con la oficina de registro a través de uno. La conocida Masa se frotó las sienes. Durante tantos años estuvo rodeada de gente engañosa, y vivió y no sospechaba nada. La miraron a los ojos, pero no habrían hecho nada si no los hubieran ayudado. Por dinero, por miedo a perder su lugar cálido, simplemente por las ganas de agradar. Gracias por decírmelo, Masa dijo fríamente y se levantó de su asiento y la chica le gritó ya en la puerta. Doctor, ¿cómo está? Cuando la dieron de alta al refugio, todavía estaba débil y la gente amable se acercó a ella. Ella guardó silencio y agregó, no sin su ayuda, por supuesto, y por eso se lo agradezco. Don, no te preocupes, no le contaré a nadie sobre tu acción. Gracias. El médico bajó la cabeza. Masa salió del hospital pensando en las palabras del médico sobre lo que ella misma dijo, como no hacer público todo lo que pasó. Hubo una opción, pero para ello necesitaba conocer todos los detalles de la maternidad. Acudió a otra clínica. Lo cierto es que de camino a la maternidad encontró información sobre el propio médico. Con bigote fino y cabello ralo, ahora él era el siguiente en la fila. Yakov Nikolaevich, hoy ya no acepta, le dijo la linda chica de la recepción, pero él aún así aclaró en el acto más a la niña. Le dije que no acepta, repitió pacientemente la enfermera, y luego Masa notó al mismo hombre delgado que recientemente se paró junto a ella y trató de tomarle el pulso. Yakov Nikolaevich, pero te necesito, avanzó con valentía hacia él en su bolso, la grabadora. Todavía estaba funcionando, en la recepción fue solo el jueves, respondió casualmente, tratando de pasar. ¿Cómo? Exclamó Masa. El jueves, ¿qué puedo hacer? Las gotas que le diste a mi marido se acabaron. Yakov Nikolaevich la miró a la cara y retrocedió. Recién ahora se dio cuenta de con quién estaba hablando. Descubrieron que Masa le siseó en la cara. ¿O ahora estamos hablando de corazón a corazón o voy a ir a la policía? Lo sé todo bien, murmuró el médico, vayamos a la oficina. ¿O no? Se rió Masa, definitivamente no iré a verte. Salgamos, ya lo tienes. En un parque apartado, en un banco del parque, hablaron. Masa le explicó al médico que conocía el plan de su marido y que escuchó todo cuando Yakov Nikolaevich estaba en su departamento, y lo principal es que ella tiene la misma medicina. No le será difícil hacer un examen y averiguar qué tipo de droga había allí y luego podrá contactar a la policía. Entiendo cómo pudo convencerte tan fácilmente de hacer esto, Yakov Nikolaevich. He leído que los pacientes hablan bien de ti, y aquí estás, aceptaste volver loco a una persona sana. Me obligó a confesar, Yakov Nikolaevich. Víctor, en aquellos días en que trabajaba en un periódico amarillo, descubrió un asunto desagradable con nosotros. El paciente en el hospital murió, él mismo murió, nadie lo ayudó, estaba siendo tratado por adicción, pero resultó que él realmente no quería todo tipo de basura. Sus amigos le dieron todo tipo de basura y luego un día se drogó, pero como estaba drogado su corazón no podía soportarlo. Callamos el asunto y lo regalamos todo por un infarto banal. El patólogo hizo todo bien, y luego una enfermera le contó la verdad a Víctor y él me encontró. Hablamos muy bien y parecían entenderse. Nos separamos pacíficamente, y hace poco reapareció y me insinuó que sí. No ayudaré a mi esposa, es decir, no trataré contigo, será muy malo para mí, y estuve de acuerdo. Por supuesto que tenían miedo, pero ¿de qué otra manera?, exclamó histéricamente Yakov Nikolaevich. Mi hijo estudia en una universidad paga, no puedo establecerlo si todo se revela, perderé mi trabajo. En caso de que sea mejor. Masa sonrió. Vale, relájate, no tengo ningún deseo de exponerte a ti, a mí y a los míos.
El marido decidirá todo él mismo. Acabas de aconsejarle al médico que se tranquilice, lo intentaré de nuevo, sonrió Masa. ¿Quién me aconsejaría, pero usted no? Perdóneme, exclamó Yakov Nikolaevich. Es una pena. Para ser honesto, me alegro mucho de que todo esté bien para ti. Dime, definitivamente no bebiste, probablemente tomé el medicamento varias veces gracias a los cuidados de Víctor, pero no creas que dormí mucho. Eso, ya lo entiendo, hiciste trampa, hiciste lo correcto, lo único que te quiero aconsejar es que sí, perdón, más consejos de un médico confundido. Ten cuidado con tu marido, cuando se dé cuenta que su plan ha fracasado. Se le ocurrirá algo más, lo entiendo, quiere quedarse con tu apartamento, eso ya lo sé, te lo garantizo, nada le saldrá bien. Masa salió del parque, por un lado, incluso sintió pena por este médico, estaba muy confundido, como él mismo dijo, pero por otro lado, después de hablar con él, quería lavarse, era asqueroso comunicarse con una persona que estaba haciendo el mal, al mismo tiempo tratando de justificarse, diciendo que no lo hice a propósito. Ahora Masa iba con su suegra, quería mirarla a los ojos. En lugar de privarla de su hijo, Masa estaba segura de que fue ella quien convenció a Víctor hace 6 años para que firmara los documentos de rechazo por ella. Masa se sorprendió, pasó algo, ya es de noche. ¿Preparaste la cena antes de ir de visita? Masa respondió y entró con valentía en el apartamento. Estalló en un discurso furioso sobre cómo cuidar a su marido, pero Masa le interrumpió a mitad de la frase. Lo sé todo con calma, dijo que sabes. La suegra se sorprendió de que fueras tú quien arreglara todo hace 6 años. Mi hijo fue declarado muerto y mi niña está viva. Masa miró a los ojos a su suegra sin parar que viva. Jadeó Irina Eduardovna. Masa, esto es imposible. La enterramos nosotros mismos en una sudadera, probablemente estés cansado, estabas imaginando algo. ¿Rechazo? Y me entregaste un certificado de defunción. ¿Cómo eso es posible? La suegra de Masa continuó contándole una foto del documento de rechazo con una firma similar a la de Masa. No me resultará difícil demostrar que esa firma no es mía y entonces la bola empezará a desplegarse. Resonará en la sociedad, estoy de acuerdo, el ex juez lo hizo, creo que a la gente le gustará. Bueno, de repente estuve de acuerdo con Irina Eduardovna, ¿qué quieres? Quiero saber quién está enterrado. ¿A dónde voy todos los años? Sí, no hay nadie allí, solo pagué a la administración del cementerio, me dejaron hacer una pequeña tumba allí y su certificado de defunción lo emitió mi amiga que trabaja en el registro civil. Por supuesto Irina Eduardovna, no entiendo nada. ¿Cómo pudiste hacer una cosa así? Es tu nieta y tu mano no vaciló cuando. Todos lo hicieron y Víctor estaba convencido, nadie lo convenció, dijo cansada Irina Eduardovna. Si quieres saber, él mismo me preguntó al respecto. Masa, ¿entiendes? El niño estaba débil y enfermo. ¿Por qué mi hijo tenía tanto peso? ¿Y decidiste todo con él? No pude evitar apoyar a mi hijo. Además tenía razón, ¿qué le podía pasar a un niño así? Solo salió un niño normal profundamente discapacitado y Vera está casi sana. A ti por al menos darme el nombre que te pedí. Vitia insistió, se emocionó, hizo un gesto con la mano, Irina Eduardovna. Masa, espero que no puedas aceptarlo. Peleas de cabañas. Algo pasó, vives bien con Vitia, así es como se vive bien. ¿Estás seguro de que Masa se rió? Tu hijo me está engañando, no sabes que no conocía a mi mejor amigo, por cierto. Y él también me quería en el hospital para cortar mi apartamento, o Masenka, pero esto definitivamente no es cierto. Irina Eduardovna jadeó e incluso palideció por ella. De hecho todo esto era noticia. Desafortunadamente es cierto. Masa suspiró. ¿Qué voy a hacer? Irina Eduardovna. Masenka, solo cálmate, todo estará bien, por supuesto que así será. Justo ahora para ti y los tuyos. Mi hijo necesita intentarlo para que no le diga que quiere divorciarse, pero creo que ahora Vitia no evitará que esto suceda, pero esto no es suficiente, necesito mucho dinero.
Necesito cirugía y ni siquiera vender mi departamento solucionará este problema. ¿Y dónde debería vivir después de eso con mi hija? Sí, planeo sacarla del refugio. Masa se quedó en silencio un rato, observando con placer como su madre. El suegro palideció, su apartamento será un poco caro, pero todo es al menos algo, y además, Víctor tiene ahorros. Quería quedarse con mi apartamento, pero ahora no funcionará, pero... Él para. Él. Tendré que despedirme de mis ahorros y sí, lo más importante es que dentro de 2 semanas necesitaré el dinero Masa. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puedo vender mi apartamento y vivir de qué? Tú también vives de tu salario. Vitia ya no existe, tengo la intención de cambiar completamente mi vida y la tuya Vitia si tú estás con él si no quieres ir a la cárcel, busca dinero, necesito millones, dicho esto, Masa dejó a su madre. Apartamento de los suegros, dejándola toda presa del pánico. Sí, Masa entendió que ahora Irina Eduardovna está llamando a su hijo y ya están decidiendo cómo responderle a Masa. Menos preocupada, sabía que tenía razón, pero Masa decidió pasar la noche en el hotel, ya estaba en la habitación cuando Víctor la llamó, estaba furioso. ¿Qué estás haciendo? Y gritó por teléfono, tú. Inventaste algunas tonterías con el niño, estás asustando a la madre. Estás completamente loco por ti, como si el hospital estuviera llorando y por ti, prisión, por cierto, saludos de Yakov Nikolaevich para ti, él me contó todo sobre cómo obligaste que trabaje para él, respondió Masa con calma, lo que Yakov Nikolaevich ya se estaba ahogando con Víctor, definitivamente estás loco. Vete a casa rápido. Sí, ahora Masa sonrió, estaré en casa cuando tú no estés, pero antes de eso, no olvides pagarme millones. Esa es la cantidad que se necesita para el tratamiento de su hija. Masa guardó silencio y luego añadió. Vitia, no entiendo quién eres, si una persona o un animal. Ni siquiera los animales les hacen esto a sus crías. Y dejaste de mentir e incluso ahora cuando te pidieron ayuda, que acabas de hacer hizo una especie de burla de mí cuando se necesita una cantidad enorme. ¿Por qué necesito a esta niña? Desde el principio quedó claro que es una desgracia, ¿no la necesito? Soy un niño discapacitado, soy editor de una publicación famosa y en mi familia no está claro, y tú decidiste expulsar a este niño de tu vida. Marido, tengo derecho a decidir o, así lo dijiste, Masa se indignó, y luego decidiste expulsarme poco a poco de tu vida y quién eres tú, estúpida gallina Nastia. Ella es hermosa, inteligente, alegre y definitivamente. ¿Puedo dar a luz a un niño sano después de sus 5 interrupciones? Masa sonrió y lo que no te dijo, para que sepas que no puede tener hijos, Ovidia. Estás molesto, pero de alguna manera. Sobrevivirás a esto, espero, en general, dije todo, me debes dinero por todo lo que he vivido, no, ni siquiera yo necesito dinero para el tratamiento de tu hija, si no haces esto, iré a prisión, me meterás en prisión, y lo probarás, lo probaré si es necesario, respondió Masa con calma y colgó el teléfono la mitad de la noche. Se quedó allí y pensó que parecía que había hecho todo bien, estaba muy convincente, Víctor ya no podía salirse con la suya, pero una cosa le preocupaba, si su marido se comportaba con tanta descaro, tal vez no tomaría en serio las palabras de Masa. Sí, iría a la policía y contarlo todo. Tal vez sabrán un caso, pero ¿cuánto tiempo llevará y el dinero que necesita? Al fin y al cabo, lo necesita con urgencia. Por la mañana, apareció en la editorial una solución sencilla a todo el problema. A las en punto, Masa fue sorprendida por la secretaria de su marido. Estás visitando a Víctor y él aún no ha venido. ¿Cómo estás en el mismo apartamento? Masa simplemente respondió y se fue por el pasillo. Aunque Vika claramente tenía ganas de hablar, ahora no tenía tiempo, el dueño de la editorial estaba hoy en casa de Masa. Llamó temprano en la mañana, se disculpó de antemano por la llamada y pidió audiencia. El propietario accedió a escucharla. Vitaly Andreevich tenía unos años, no hace mucho enterró a su esposa, que murió de una enfermedad grave,
Dirigió la editorial después de la muerte de su suegro y él era un buen líder y un hombre decente y justo. Masenka sonrió. Vitaly Andreevich, me alegro mucho de verte, lo admito, me sorprendió mucho cuando me llamaste para decirme que esto había sucedido. No pude solucionarlo con su marido. Él tampoco es el último con nosotros. La persona del editor es exactamente la pregunta, la última. Masa respondió en voz baja. Han pasado muchos años desde que me di cuenta de que vivo con un monstruo y ahora no sé qué hacer, y comenzó su historia sobre su hija y sobre el intento de Víctor para drogarla y sobre el apartamento en el que su marido planeaba vivir con su amante, su exnovia. Como prueba de ello, encendió la grabadora Bioipog y escuchó lo que gritaba Víctor, como cada uno de los médicos confesaba su crimen. Como justificaron al hijo de Irina, Eduardovna. ¡Qué horror! El dueño de la editorial meneó la cabeza. No puedo creer que trabajé con una persona así durante tantos años y no me di cuenta de cómo era realmente. ¿Por qué le sonreíste tristemente a Masa? Vivía bajo el mismo techo que él y no noté nada, lo amaba y creía en él. Entonces, Masa, haremos lo siguiente: dinero para el tratamiento de las niñas, lo daré de fondos personales y no digo que sea como un patrocinio. El patrocinio de las artes es incluso beneficioso para ellas. Yo como hombre de negocios, pero hay que hacer algo con Víctor. Está claro que ya no trabajará para mi Masa. Le sugiero escribirle una solicitud en que los médicos respondan a la policía contra él y su madre y todos los involucrados en todos estos crímenes. Vitaly Andreevich, para ser honesto, no quiero ningún procesamiento. Sería suficiente que Víctor desapareciera de mi vida junto con su madre, pero probablemente tengas razón, no hay como prescindir de la policía. Aunque tampoco quiero que se apoye todo este revuelo, al fin y al cabo se hablará de nuestro editor en todos los canales. Publicidad en este caso, ¿sabes qué? Déjame tu grabadora de voz y espérame hasta que mi secretaria te llame a la sala de conferencias. Masa salió de la oficina del propietario. Ya entrando a la sala de conferencias, vio a Víctor junto con Nastia. Caminaban felices del brazo, charlando. Víctor claramente confiaba en su impunidad. También notaron a Masa. Su esposo estaba a punto de ir hacia ella, pero fue reforzado por Svetlana, la secretaria Vitaly Andreevich, pero Nastia apartó la cabeza y se dirigió directamente hacia Masa con una sonrisa, mirando a su ex amiga. ¿Y qué tipo de historia de detective se te ocurrió? Ella se rió cuando entró en la sala de conferencias. ¿Y tú? Ya sé que Masa miró a su ex amiga a los ojos. Claro que Vitya no tiene secretos para mí. Entonces sabes que mi hija está viva. Y supe que Nastia sonrió irónicamente desde el principio. Fui consciente de cómo Masa gritaba. Sabía si permaneciste en silencio porque tenía que ir en contra de la persona que amo y porque él lo necesita. ¿Un niño discapacitado? Es decir, ¿quieres decir que te acuestas con mi esposo Masa durante mucho tiempo? Eres un idiota ingenuo. Bueno, solo quiero llorar de lástima. Mirándote. Nastia se rió. Me acosté con Víctor por primera vez. Incluso antes que tú, entonces él te eligió. Sí, no lo esconderé, fue una pena, pero fingí que todo era morado para mí y entonces dejas de ser idiota. Embarazada, fue al hospital, y Vitya es un joven sano, así que todo empezó de nuevo para nosotros y desde entonces, el estúpido embarazo no ha terminado. Hablas enojada, Masa, te has arrancado toda tu juventud, ahora ganaste. No tengo a quien lo hubiera pensado, pero tienes que sería mejor si ella diera a luz una especie de rana y ahora está corriendo sacudiendo su licencia. Se callaría y se alegraría de que Vitya no te abandonara. Pero te apoyé todos estos años, señor, y he sido amiga de este hombre durante muchos años. Masa miró a Nastia con sorpresa. ¿Y pueden creer que eres así? Tan repugnante, malvado y vil, y no me importa lo que pienses de mí. Nastia levantó la cabeza con orgullo. Definitivamente brillaré con ella ahora con su apartamento. Compremos otro para nosotros, ya veremos. No lo hagas. ¿De verdad crees que Vitya sucumbirá a tus amenazas? Nastia se rió y se despidió de su amiga con un gesto de la mano y hizo sonar los tacones por el pasillo y Masa se quedó en la sala de conferencias. Nuevamente estaba tan amargada y ofendida que confió en esta Nastia.
Durante tantos años y se rieron de ella, ¿y cómo puedes confiar en alguien más después de eso? Masa se dirigió a la puerta y miró hacia el pasillo. Víctor prácticamente chocó contra ella. Víctor corría tanto que no se dio cuenta, todo rojo, despeinado, dijiste enojado, luego se detuvo y corrió por el pasillo. Las escaleras, y Svetlana llamó a Masa, llegó Vitaly Andreevich, se quedó pensativo, saludó a Masa, la silla estuvo en silencio por un rato más y luego habló, lo que Masa escuchó la hizo feliz y tuvo miedo de llamar a Víctor. Sukhoi Bok-ek inmediatamente encendió la grabadora de voz que Víctor escuchó y luego trató de disculparse, lo negó, pero Bok-ek Deli. No escuché. Si no quieres sentarte, tienes una manera, le dijo a Víctor, hoy desapareces de este pueblo y no puedes contar con tus ahorros, los transferirás a la cuenta de tu esposa. Ahora mismo vas al banco y hazlo tú mismo, te puedes quedar un poquito, no lo dudes. Yo me encargo de que tú también saques a tu madre de esta ciudad para que no incluso respire el mismo aire con Masa. Y si haces trampa, te atraparé. Recuerda que tengo conexiones serias contigo, eso no se puede comparar, puedes amenazar a alguien, generalmente conoceré gente más influyentes y en poder te convertirán en polvo. Víctor entendió todo, por supuesto Vitaly Andreevich Masa no le contó sus conexiones. Solo insinuó que intimidaba a Víctor y estaba muy asustado. No entendí, Masa estaba confundida. ¿Qué tipo de ahorro me dará? Vitaly Andreevich sonrió. Gracias. Ahora probablemente pueda hacerlo yo mismo. Pagar la operación de mi hija puede no ser suficiente para la operación. Ni siquiera lo pienses, el dueño agitó las manos. Dije que lo pagaré yo mismo, así que te pago a ti, solo dame los detalles. No es momento de que regreses a la profesión, llevo mucho tiempo hablando de esto. Creo que Masa se sonrojó un poco. ¿Qué debería pensar? Vuelve como fotoperiodista. ¿Por qué fotoperiodistas? Nastia tiene una vacante como editora de revista. Y tú puedes hacer fotografía en tu tiempo libre, pero Masa estaba tan confundida que ni siquiera podía hacerlo. Encuentra las palabras adecuadas. No tengo experiencia en este tipo de trabajo, por lo que contaremos con un buen equipo para ayudarte. Por cierto, ya despedí a Nastia, ahora no hay ratas en el equipo. Gracias Vitaly Andreevich, lo pensaré, el dueño solo asintió durante unos 5 minutos, la revista no espera y le sonrió a Masa y ella respondió. Cuando caminaba hacia su nuevo lugar de trabajo, se encontró con Nastia llorosa, ya le habían informado sobre su despido y el despido de Víctor. Se detuvo un segundo junto a Masa, como si maldijera, le susurró su ex amiga. Y todo lo mejor. A ti, respondió Masa con una sonrisa y se dirigió a su nueva oficina, donde ya había torcido el cartel del ex editor Víctor Stepanov. Adiós viva Stepanova, bromeó la fracasada secretaria Vika, la chica es sencilla, pero un poco estúpida. No, Vika le sonrió. Masa. Pronto devolveré mi apellido de soltera Zurableva. Y todos los que escucharon esto asintieron con aprobación porque todos ya sabían desde hacía mucho tiempo sobre el romance de Víctor y Nastia y no aprobaban a Masa. Todo estaba bien. Masa ahora se había instalado en el nuevo lugar, por la noche. Ella fue al orfanato, los niños simplemente estaban dando un paseo nocturno. Hola, gritó Masa, caminando por el camino hacia los niños y la maestra y vine a tomarte una foto. Pero sucederá que dudé de Anna, quien también era más sombrío con los niños. Y simplemente no pude conseguir un buen flat antes, pero le prometí dónde está Vera, y escuché una voz tímida detrás de Vera. Resulta que estaba en la glorieta cuando escuchó la voz familiar de su amable tía. Sí, no la vio bien, pero esa noche Masa tomó muchas fotografías maravillosas, retratos grupales y mucho más. A menudo intentaba fotografiar a Fait, y la niña parecía descongelarse y posaba para su amable tía, riendo. Y cuando Masa la niña se iba, de repente corrió hacia ella, la abrazó por la cintura. El bebé, ya es hora, susurró Masa con tristeza, inclinándose hacia la niña. ¿Pero volverás con esperanza?, le preguntó Vera. Definitivamente se lo prometió a Masa. Ella tenía tantas ganas de prometer.
por la hija que pronto la sacaría de aquí, pero tenía miedo de depositar vanas esperanzas en su pequeño corazón. Que si no le permitieron adoptarla, porque es muy complicado todo, y en su caso, varios veces más, y luego Verochka fue llevada a una clínica en la capital, donde los mejores cirujanos ayudaron a la niña a recuperarse y mantener su visión. El bebé regresó a su ciudad natal con Masa, ella voló especialmente para la niña, ahora legalmente, en un mes. Que Vera estaba en el hospital, Masa estaba preparando varios papeles para el divorcio de su marido, registro. Su hija, las autoridades de tutela sorprendentemente la encontraron a mitad de camino y no la detuvieron de ninguna manera. Masa no podía creer que todo fuera tan fácil y simplemente no lo sabía. Andreevich estaba grave y profundamente en problemas. Se enamoró de Masa solo que ahora no tenía prisa por admitir sus sentimientos, comprendió que el nuevo editor no estaba de humor para aventuras amorosas ahora. Además, después de tal traición, él estaba avergonzado y la diferencia de edad era casi años menor que él. ¿Cómo está ella? Sería como oír un rechazo, fue insoportablemente doloroso para él, y Masa manejaba hábilmente la revista. Verochka ya estaba en primer grado, más problemas de salud, por supuesto, Vera nunca se quitó las gafas, pero ahora no eran tan difíciles como antes, y con la edad los médicos aseguraron que su visión en general podría volver a la normalidad, y este año estuvo lleno de alegría y felicidad. Masa simplemente disfrutó de su nuevo papel y trató de compensar lo que había perdido. Hija, cada minuto que estuvieron juntas, mamá no desaparecía por ningún lado. A veces Vera preguntaba ansiosamente. Vera nunca le sonrió a Masa y abrazó con fuerza a su querida hija. Sí, ahora están juntas para siempre. Año nuevo, planearon celebrar juntas, decoraron el árbol de Navidad que Masa estaba poniendo la mesa. Vera estaba tratando de recortar copos de nieve. Sonó el timbre. Masa abrió la puerta y se quedó asombrada con Papá Noel, pero no preguntó, tenía mucha prisa, se perdió este momento donde quien hola, dijo melodiosamente el mago de Año Nuevo. Y aquí estoy, oh abuelo Frost. Vera gritó al ver al invitado, te estaba esperando tanto, y lo sabía. Papá Noel se rió, cuéntame el chiste, claro, o ya que estabas listo para empezar a leer, y Masa se levantó y miró a alguien. Le recordó este tipo barbudo con una capa roja, y fue entonces cuando Vera entró corriendo en la habitación con una muñeca enorme en sus manos. Masa finalmente decidió preguntarle al abuelo Frost. ¿Por casualidad no eres mi jefe? Se quemó, sonrió. Vitaly Andreevich movió un poco la barba hacia atrás, lo cual reconoció de inmediato, pero no pudo reconocerlo en absoluto, solo lo adivinó por sus ojos. Feliz año nuevo Masa, feliz año nuevo Vitaly. Andreevich se levantaron y se miraron, una joven con un delantal de cocina y un personaje de cuento de hadas con una enorme barba blanca. El silencio se prolongó, pero probablemente iré tímidamente, dijo Vitaly Andreevich, e inmediatamente se acercó a sus sentidos y buscó en su bolso de Masa. Esto es para ti. Sacó una pequeña caja roja. Masa la abrió y aplaudió sorprendida. En sus pestañas anillo con un diamante. Oh, esto es tan caro, ¿por qué? Balbuceaba Masenka. Eres más valioso que todos los diamantes del mundo. Vitaly Andreevich. Vitaly dijo en voz baja, no puedo aceptar. No, este es un regalo de año nuevo del mismo. El invitado le sonrió al abuelo Frost y de repente, sin esperar esto de sí mismo, atrajo a Masa hacia él y la besó. Ella le respondió inesperadamente en un susurro. Masa, por primera vez besando al abuelo Frost, no se congeló. No, parecía haberme descongelado. Admitió Eddie Guiyu, hace mucho tiempo me di cuenta de que eres querida para mí. Hiciste tanto por nosotros, estoy constantemente pensando en ti, quédate. Celebremos el año nuevo juntos. Y no esperaba más. Masa, te lo juro. Nunca me arrepentiré de esto. Y se abrazaron y Vera los miró desde la habitación con sorpresa. Mamá besa a Papá Noel. ¿Es eso posible? Tal vez entonces Santa desapareció mágicamente y apareció en el departamento el tío Vitaly, a quien la niña pronto comenzó a llamar tímidamente papá, y en ese momento, lejos de esta ciudad, otra familia estaba celebrando el año nuevo. Su hijo y su anciana madre tenían recientemente sufrido
derrame cerebral y ahora apenas podía moverse y todo le irritaba y este era un apartamento incómodo y un hijo bebedor y una ciudad extranjera a la que tenía que mudarse. Sí, eran Irina Eduardovna y Víctor. Ahora vivían lejos, en Siberia, eso es todo. De allí tuvieron que irse después de la conversación de Víctor con Vitaly Andreevich. Más cerca, el exjefe no le aconsejó ir a prisión, ni el hijo ni la madre lo quisieron, por lo que acordaron que Víctor trabajara para algún pequeño periódico. ¿Lamentar el pasado? No, simplemente sintieron lástima de sí mismos y regañaron a Masa y también a Nastia, porque ella también estaba perdida en un lugar desconocido en la inmensidad de un gran país, pero ni siquiera recordaban a su nieta y a su hija. Ella era una extraña para ellos y permaneció allí, sin embargo, Verochka ni siquiera sabía de su existencia, ahora tenía una familia realmente amorosa,